Hola, muy buenos días. A nombre de Otixofofa Capital Humano y de Abra Laboratorio de Aprendizaje, queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana en un nuevo encuentro virtual que hoy se titula Conciliación e Igualdad, ¿cómo estamos en Chile? Hoy conoceremos los resultados del estudio de conciliación e igualdad de género, los que han permitido tomar una radiografía actualizada sobre la percepción de los trabajadores y trabajadoras en Chile, lo que a su vez nos da la posibilidad de comprender y abordar los desafíos que tienen las organizaciones chilenas en torno a esta materia. Y para hablar de todo esto, tendremos hoy aquí a Loreto Cornejo, jefa de la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, a Ingrid Soto, directora ejecutiva de Reactive Consultores, a Claudia González, economista, asesora de la División de Estudios y Capacitaciones de Género del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, y a Sebastián Seis, él es director de estudios de Reactive Consultores. Antes de comenzar, les cuento para quienes nos siguen por primera vez que estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de nuestro TIC totalmente en directo, por lo que desde ya les pedimos su comprensión en caso de contar con alguna complicación técnica. En esta misma plataforma, ustedes encontrarán un chat en el costado derecho de su pantalla en el que podrán ir haciendo sus preguntas y comentarios a nuestros invitados durante nuestro encuentro. Y bien, para dar inicio a esta jornada, quiero dejar con ustedes a Ingrid Soto, directora ejecutiva de Reactive Consultores, que nos contará un poco más acerca del estudio realizado. Bienvenida, Ingrid. Adelante, por favor. Hola, Carol, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Nosotros desde acá, desde el Ministerio, estamos muy contentos con esta iniciativa de este estudio que nosotros estamos preparando desde el año pasado y que esta encuesta, ¿cierto?, fue abierta para todos los trabajadores de nuestro país, de distintos sectores económicos, desde empresas privadas, ¿cierto?, y organizaciones públicas, con la intención de revisar justamente las percepciones de las personas con respecto a los temas de la norma chilena 3262. Esta norma busca, ¿cierto?, que las organizaciones tengan un mejor comportamiento, ¿cierto?, buenas prácticas, ¿cierto?, que permitan que los trabajadores puedan tener un mejor equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, ¿cierto? Y una de las cosas principales de este estudio fue que se consideraron todas las dimensiones de la norma y logramos recopilar un número importante de encuestas, lo que nos permite también considerar un análisis más profundo, ¿cierto?, con estudios que ya se realizaron y pudimos hacer esa relación con informes también, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional, y logramos unas muy buenas conclusiones con respecto al tema. Entonces, la verdad es que estamos tremendamente felices con el resultado y invitamos, ¿cierto?, a todos quienes estén interesados en conocer más de este informe que puedan contactarnos, ¿cierto? Y también, por otro lado, los que estén participando el día de hoy, se les hará llegar este informe para que lo tengan y puedan revisarlo. Así que muy agradecida de parte del Ministerio, ¿cierto?, de parte de todos nuestros asociados que nos ayudaron a poder difundir este estudio y en particular también la Otixofofa que nos ha estado apoyando en todo este proceso, la Red de Recursos Humanos, la certificadora ENOR, AIEP, ¿cierto?, que también nos ayudó, y un gran apoyo que tuvimos de la Universidad Andrés Bello, porque a partir de ahí, de su equipo, ¿cierto?, de docentes, de alumnos, pudimos también tener este informe. Así que muy agradecida, Carol, por esta actividad y estoy, como te comentaba recién, muy emocionada. Así que muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, por tus palabras. Y bueno, ahora me gustaría dejar con ustedes a Sebastián Seis,
Él es el director de estudios de Reactive Consultores y nos presentará los resultados arrojados en este estudio. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Perdón. Sí, está bien. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí, poder presentarles este estudio. Tenemos todas las ganas de trabajar en este tema que nos gusta, ¿verdad? Tuvimos un trabajo que partió por ahí a finales del año pasado, que empezamos a diseñar y a imaginar este estudio para poder tener por primera vez una radiografía, un acercamiento a las distintas dimensiones y los elementos que evalúa la norma chilena 3262, y que lo que empezamos a ver y a buscar es que efectivamente no existía tanta información o tan acabada respecto de la normativa. Vamos a presentar entonces los resultados de la investigación. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el objetivo que nosotros teníamos para realizar la investigación? Lo que nosotros empezamos a imaginar cómo debía ser o cuáles debían ser los elementos que debía contener el estudio, ¿verdad? Principalmente imaginamos 4 objetivos que nos propusimos. Generar un diagnóstico general sobre las percepciones de las personas, sobre trabajadoras, ¿verdad?, en términos de conciliación y condiciones de igualdad de género. Quisimos también aportar a la visibilización y discusión en torno a las condiciones laborales en términos de conciliación y condiciones de igualdad de género, desarrollar un parámetro para entender de forma agregada las diferencias entre sectores productivos y tamaños de empresas, entendiendo que hoy día existen evaluaciones que hacen cada una de las empresas certificadoras o que acompañan el proceso de certificación, ¿verdad? Pero esa información todavía está resguardada por la confidencialidad de cada uno de los casos, y no teníamos un elemento, un diagnóstico que nos permitiera evaluar y comparar entre distintas empresas. Y finalmente el interés nuestro es fomentar la discusión al interior de las organizaciones y también fuera de ellas en instancias como por ejemplo esta misma presentación, para lograr mejoras en torno a la conciliación laboral y la igualdad de género. Dicho eso, lo que nosotros hicimos fue básicamente generar una encuesta autoadministrada de carácter voluntario, que en principio vimos que podía tener un alcance muy grande, y luego vimos que el tema en sí mismo está generando cada vez más interés, pero todavía hay mucho espacio para que las personas se interesen por la temática de género. Es un tema que está creciendo, que se está abordando cada día más, las empresas lo están tomando. Sin embargo, todavía hay resistencia, y vamos a ver más adelante que hay resistencia principalmente de parte de los hombres con esta temática. Muchos prejuicios, tal vez, discursos que no vienen al lugar, que andan en el aire, ¿verdad? Incluso ahora en la época electorales, hacen que todavía se presenten resistencias en cuanto a esta temática. Entrevistamos o completaron la encuesta, ¿verdad?, hombres y mujeres, trabajadores en organizaciones, trabajadores independientes, mayores de 18 años, de distintos rubros económicos, y hicimos un levantamiento entre el 8 de julio y el 19 de octubre. Como les comentaba antes, nosotros fuimos a abordar las distintas dimensiones que contempla la norma, ¿verdad?, en términos de infraestructura, gestión de personas y ambiente de trabajo como normativa. Además de eso, agregamos algunas preguntas de caracterización y de temas de conciliación y cargas de tiempo en el tiempo familiar. ¿Qué fuimos a levantar en cada uno de estos ámbitos? En el ámbito de gestión de personas fuimos a ver las posibilidades de desarrollo de la carrera y representación equilibrada y acceso
a capacitaciones dentro de las organizaciones, reclutamiento y selección de personal, cómo son esos procesos, cuáles son las brechas que existen ahí. Fuimos a ver las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal que tienen o no tienen las organizaciones, las distintas prácticas de remuneración y compensación, temas en el ámbito de la infraestructura, vimos el desarrollo de la infraestructura, cómo está en términos de la seguridad y la idoneidad para el desarrollo de las actividades laborales, considerando espacios para hombres y para mujeres. Y en el ámbito del ambiente de trabajo vimos cuáles son las medidas para promover un buen ambiente de trabajo, medidas para prevenir y detectar el acoso laboral, sexual en el trabajo, además de la violencia intrafamiliar, y los mecanismos de detección y eliminación de las prácticas discriminatorias identificadas dentro de la organización. Y ahí vamos a ver que vamos a encontrar alguna sorpresa. Este instrumento consta de 34 preguntas, ¿verdad?, que están divididas un poco de la siguiente manera. Filtros y caracterización de los participantes, tenemos 4 preguntas. Dimensiones, las distintas dimensiones de los estudios en gestión de personas, infraestructura y ambiente laboral, son en total 20 preguntas. Y conciliación y corresponsabilidad y modo de trabajo también son 10 preguntas en total. Vamos a ver ahora entonces un poco de los resultados. Vamos a comenzar con la caracterización de la muestra. Lo que les comentaba al principio es que efectivamente todavía este tema está empujado, levantado, liderado por mujeres principalmente, donde los hombres nos hemos ido de alguna manera sumando lentamente. Todavía la iniciativa está muy fuerte, muy presente en las mujeres, ¿verdad? Y los hombres todavía estamos en una relación de interés muy por debajo. En términos de los cargos que respondieron en encuesta, ¿verdad? Tenemos un 22% eran gerentas, directores de empresa, cargos de jefatura con personas a cargo, y un 28% analistas, vendedores, operarios sin personas a cargo. Además, un 15% de personas independientes y otros que no consideran. ¿Cómo son las empresas cómo son las personas, en qué tipo de empresas trabajan las personas que respondieron? Casi la mitad, un poquito más de la mitad de la muestra, trabaja en empresas de gran tamaño, mientras que un 20% en empresas de mediano tamaño y un poco menos en empresas pequeñas y microempresas. Y en los sectores encontramos de todo, ¿verdad? Encontramos principalmente servicios, industria, organismos públicos, educación, y algunas personas que no lograron clasificar su industria, su empresa, y aparece uno. Entonces, como yo les comentaba, los resultados los dividimos en estas 3 grandes dimensiones que tienen que ver con la gestión de personas, con la infraestructura y el ambiente de trabajo. Y fuimos a mirar y generar unos indicadores de un poco de cumplimiento de cada una de estas dimensiones desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente si nosotros podamos encontrar, si preguntamos si acaso existe alguna normativa en temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, lo que nos interesó a nosotros es saber si las personas conocen o no conocen la existencia de esas normativas. Probablemente, en algunos casos, las normativas van a existir, pero las personas no las van a conocer. En caso que las personas no las conozcan, la verdad que poco se puede implementar una normativa que no se conozca. Entonces, desde ahí el estudio aborda desde las percepciones, no tanto no es una auditoría de las empresas, pero sí es muy relevante porque una normativa o una implementación, un proceso que no es conocido, la verdad que presenta dificultades para implementarse. Dicho eso, encontramos que en términos generales, si nosotros evaluamos todas las dimensiones y todos los ítems que están dentro de cada una de las dimensiones y dentro de la norma en general, existe un desempeño más o menos similar, podríamos decir, en términos de cómo se compone la norma. Estaríamos un poquito mejor tal vez en términos de infraestructura, en evaluación de las mujeres, ¿verdad? Luego un poco más bajo en términos de gestión de personas, y finalmente en temas de ambiente de trabajo. Lo interesante es que las evaluaciones, y esto también tiene que ver con la sensibilidad que tienen las mujeres con este tema en particular, en general la evaluación de las distintas dimensiones, principalmente gestión de personas y ambiente de trabajo,
son más bajas, y vamos a ver que en casi todos los ítems evaluados ocurre lo mismo, son más bajas en mujeres que en hombres. Ese es un comportamiento que en general se dio, hay algunos casos que es a la inversa, pero principalmente las mujeres están más atentas, más pendientes a estos temas que vamos a ver también que les afectan directamente. Vamos a partir por infraestructura, que es la dimensión que está mejor evaluada desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Y aquí no vimos grandes diferencias en términos de resultados entre hombres y mujeres o en términos de la jerarquía de los cargos, directores, analistas y jefaturas. La verdad que evalúan de forma similar. Sin embargo, donde existen las principales diferencias tiene que ver con el tamaño de las empresas al cual pertenecían las personas, donde las micro y pequeñas empresas son las que presentan más dificultades para implementar los espacios y dependencias adecuadas para los trabajadores y trabajadoras tal como exige la norma. Por lo tanto, si uno lo va a pensar en términos de cuáles son las brechas, los principales desafíos que van a tener las empresas al momento de implementar la norma, la infraestructura, ¿verdad?, va a ser un tema que va a estar más presente en pequeñas y microempresas que en la mediana y en la gran empresa. Si nosotros vamos a mirar ahora la gestión de personas, también aquí se presenta una brecha o hay más cosas por hacer más importantes. Les preguntamos a las personas si estaban de acuerdo o qué les parece que se incorporen medidas para fomentar la conciliación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las organizaciones en términos generales, y existe un gran consenso entre quienes responden de que son medidas que sí aportan tanto en la conciliación de la vida personal como también a la propia empresa. Un 92% en mujeres y un 83% en hombres apoyan estas expresiones. Pero la evaluación ya se empieza a volver un poco más baja, un poco más negativa, en términos de otros aspectos de la gestión de personas, que tiene que ver principalmente con el desarrollo de carrera de las personas al interior de un desarrollo de carrera igualitario, y con una estructura de ingresos también igualitarias entre hombres y mujeres. Aquí es donde empiezan a aparecer un poco las brechas y empiezan a aparecer las evaluaciones más bajas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a mirar qué es el desarrollo de carrera, cuáles son los elementos que están atendiendo ese elemento en particular, vemos que tenemos tres aspectos. Que exista una capacitación igualitaria donde hombres y mujeres están muy de acuerdo que, en términos generales, existe una capacitación igualitaria al interior de la organización. Sin embargo, eso se traduce menos en una oportunidad de carrera igualitaria al interior de la organización. Pero se traduce mucho menos en que exista una representación equitativa en puestos de liderazgo. Las mujeres, obviamente, están más sensibles al tema y ven este tema mucho más perjudicial. Solamente un 33% de las mujeres que contestaron este estudio están de acuerdo o creen que en su organización existe una representación equitativa en puestos de liderazgo, versus un 48% de los hombres. En ese punto, la verdad es que como lo que más está afectando, digamos, la distribución del poder, de la toma de decisiones al interior de las organizaciones, lo que más se afecta o lo que más se ve afectado en este mundo, junto con el tema de los ingresos, donde también es muy ya más ampliamente aceptado, digamos, que todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, es más reconocido, ¿verdad? Y también hay mucho tema ahí por realizar. En términos del ambiente de trabajo, quisimos ver aquí principalmente tres temas, o dividimos esta dimensión en tres aspectos. El tema del relacionamiento interno, entendido como el respeto o la no existencia de abusos, discriminaciones o maltratos, ¿verdad? Temas que tienen que ver con la implementación de la norma, y en particular el tema que tiene que ver con la implementación de una normativa y de procedimientos que permitan detectar y derivar en caso de detección de violencia intrafamiliar de alguno de los colaboradores en la organización. Sin duda que este tema de la violencia intrafamiliar es
altamente preocupante, es un tema que las empresas no han tomado hoy día o están recién comenzando a generar acciones para poder controlarla, y todavía tenemos ahí un gran desafío que es compartido tanto por hombres como mujeres en términos de la evaluación al respecto. Cuando vamos a profundizar en el relacionamiento interno, y vamos a profundizar principalmente en temas de si alguien en la organización ha vivido o presenciado abuso de poder, acoso, falta de respeto o discriminación, nos encontramos con un dato que nos parece alarmante, digamos. Principalmente analistas, vendedores, operarios, es decir, los cargos más bajos dentro de las organizaciones, son los que han vivido este tipo de situaciones al interior de la organización. Un poco menos las jefaturas, pero diríamos que están en igual medida, ¿verdad? Y mucho menos los directores o gerentes. Entonces, finalmente, en este punto se abren un poco las alertas de que existen temas de género al interior de las organizaciones, pero también existen temas de la forma de relacionar o de compartir el poder o de compartir entre las distintas jerarquías, que sí es lo más relevante en términos de el vivir temas de abuso, de acoso, de falta de respeto. En términos de quienes han presenciado al interior de su organización este tipo de situaciones, analistas o analistas, vendedores, ¿verdad? Y la jefatura comparten también niveles similares, casi la mitad de las personas han visto alguna de estas situaciones en su actual organización y solamente un 28% de gerentes, directores lo han visto. Aquí lo relevante es que también les preguntamos a las personas si acaso en sus antiguos trabajos, en toda su vida laboral anterior, han vivido o presenciado alguna de estas situaciones. Y aquí nos señalan que un 68% de las personas justamente han vivido, han sufrido este tipo de situaciones anteriormente, la han vivido o la han visto, ¿verdad? Y en el 42% de estos casos, esta situación influyó incluso en que ya no estén trabajando allí. Por lo tanto, estos temas, efectivamente, más allá de buenas intenciones, tienen impacto concreto, real, también, no solo en las personas, que es lo más importante, ¿verdad?, sino que también al interior de la organización. Afecta en la organización, afecta en la retención del talento, son elementos que afectan, digamos, el desempeño también de la organización y que por supuesto deben ser regulados y manejados adecuadamente. ¿A quiénes le afectan principalmente estas situaciones? Tal vez aquí no haya muchas sorpresas, ¿verdad? Principalmente a las mujeres. Dentro de las personas que han visto o vivido situaciones, señalan que esas situaciones las han experimentado principalmente mujeres, luego 23% hombres, personas de menores ingresos, también vivimos en una sociedad, ¿verdad?, con grandes diferencias de ingresos, donde tenemos una tensión en términos de los niveles económicos de las personas, ¿verdad? Y luego un nivel un poco más bajo, pero que también todavía muy presente, personas que han sido discriminadas por temas de diversidad sexual, personas extranjeras, jóvenes, personas mayores, y en menor medida personas con discapacidad o pertenecientes a grupos originarios. Aquí hay que entender también que muchas veces esto tiene que ver con la visibilidad de los conflictos que se generaron. En algunas ocasiones, ¿verdad?, los grupos, por ejemplo, de personas con discapacidad son minoritarios dentro de las organizaciones, por lo tanto, proporcionalmente conflictos de este tipo se ven menos, pero si uno hiciera zoom en ese grupo en particular, por ejemplo, pudiera ver que también tienen una incidencia mucho mayor en ese grupo en particular. Y en el caso de los pueblos originarios, la verdad que también muchas veces, anteriormente, hasta hace algunos años, la verdad que las mismas personas de los pueblos originarios no señalaban o no hacían manifiesta su origen, ¿verdad? Y hoy día eso está cambiando, ha aparecido la reivindicación originaria más fuerte de identidad, y probablemente con ello también podamos ver que existan otros comportamientos en términos de estas situaciones en ese grupo en particular. En términos de la implementación de normas,
si acaso las empresas han implementado las distintas normativas que exige la norma 3262. El tema del reglamento de acoso laboral y sexual, la verdad que aparece presente. Aquí es donde principalmente entendemos que muy probablemente la existencia de este reglamento sea mayor incluso aún si nosotros vamos a mirar las empresas, pero lo interesante aquí es que solamente un 73%, un 70% de hombres y mujeres aproximadamente lo conocen la existencia de este reglamento, lo que también nos habla, o sea, es muy bueno tener el reglamento, pero mejor aún es que ese reglamento sea conocido o esté al alcance de las personas, y no necesariamente es así. Cuando vamos a ver otros elementos como programas de salud integral, la verdad que ahí la cantidad, digamos, la cantidad de personas que dicen, que señalan que existe un programa de salud integral que atiende tanto a hombres como mujeres en su empresa es mucho menor. Y cuando vamos a ver las normativas, qué tipo de normas tienen las empresas, ¿verdad? Están implementando dentro de la organización, vemos que existen como dos mundos principalmente. Por una parte, las que tienen que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver principalmente con la no discriminación, con la tolerancia cero al acoso laboral y sexual dentro de la organización, pero que luego, y que son normativas que tienen que estar presentes en la organización, pero luego cuando vamos a ver normativas que tengan que ver con empresas que vayan propiciando la equidad de género, valores sobre la equidad de género, vemos que encontramos ya niveles, solamente la mitad de las personas señalan que existen esos valores, y luego más bajo cuando vamos a ver la conciliación de la vida laboral o normativas que vayan en busca de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Pero lo que más llama la atención, y aquí está mucho más abajo, es que las empresas, la verdad, no fomentan o fomentan muy poco la corresponsabilidad entre hombres y mujeres de las labores domésticas de cuidado. Y ese es un elemento crucial, digamos, para cambiar la forma de pensar la sociedad y cambiar la forma de pensar el trabajo dentro de las organizaciones, y ahí todavía existe un elemento que todavía está muchísimo, muchísimo más bajo. Y para terminar, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos estas normativas que por una parte están mucho más reglamentadas o mucho más presentes, ¿verdad? Que tienen que ver con el acoso sexual y laboral, que son casi de carácter obligatorio, podríamos decir, versus estas otras que están mucho más abajo. Y que finalmente los temas que tienen que ver con violencia intrafamiliar y con la corresponsabilidad en la norma, es decir, aquellos elementos que entran más en los ámbitos internos como de la familia, ¿verdad? De las personas, de la vida personal, son elementos o son normativas que todavía no están presentes o no están desarrolladas por la organización. Y solamente se están enfocando en los elementos mucho más atingentes a la organización o a lo que ocurre dentro de la organización. La invitación es a trabajar en un ámbito global, general de la identidad de las personas, tanto en el mundo estrictamente laboral, lo que pasa dentro de los grupos de trabajo, dentro de los equipos, pero también poder conciliar y poder generar, fomentar instancias que permitan liberar tiempo y tener tiempo de calidad con la familia, digamos. Muchas veces ocurre que la falta de previsión en el trabajo, que la falta de estructuras adecuadas en el trabajo, que la falta de productividad en el trabajo, repercuten en el tiempo de calidad personal y familiar. Y muchas veces la posibilidad de conciliación familiar se dificulta por falencias, por carencias en términos de trabajo, de desorganización, faltas de estructuras y de previsión o de equipamiento también, que hacen imposible que, por ejemplo, una persona pueda delegar ciertas funciones los fines de semana o para momentos particulares cuando tenga necesidad de poder hacer. Entonces esa es la invitación a trabajar en eso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Gracias por tu presentación y entrega de resultados. Ahora me gustaría presentarles a Claudia González. Ella es economista y asesora de la División de Estudios y Capacitaciones de Género del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, quien nos hablará sobre violencia, corresponsabilidad y conciliación. Muchas gracias, Claudia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahí. Espérame. Ahí. Muchísimas gracias Sebastián por los resultados, en verdad es súper interesante el estudio, yo creo que revela mucho de lo que nosotros ya sabemos de los datos y estudios que recolectamos aquí a nivel de ministerio. Entonces, para darles un poco una imagen más general y cómo estamos hoy, como decía, en Chile en temas de violencia, en temas de corresponsabilidad. Primero, bueno, contarles que nosotras en Chile y en el mundo, las mujeres, es importante que siempre recordemos que enfrentamos un conjunto de barreras y discriminaciones que son distintas a las que enfrentan nuestros pares hombres en la sociedad. Algunas de estas discriminaciones incluso son distintas de acuerdo a la etapa de la vida o el contexto, ya sea cultural, profesional, y ahí lo decía Sebastián, por ejemplo, el tema de ser extranjero, disidencia sexual, o sea, pertenecer a un grupo de discapacidad, eso también puede que genere algunos tipos de discriminaciones adicionales a las que ya además se suman por el hecho de ser mujer. Un punto importante sobre cuál es la relación de las mujeres con el mercado laboral. Chile hoy tiene todavía una tasa que es muy inferior a lo que es el promedio de, por ejemplo, países de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, o incluso lo que es el promedio regional. Nosotros a principios de esta década teníamos un 46% de participación laboral femenina, que logramos que aumentara a un 53,3% en un pico histórico justo antes de la pandemia, y lamentablemente con la pandemia hemos visto un retroceso hasta los mismos niveles del comienzo de esta década, o sea, estamos en un 46,2% de participación laboral femenina hoy. Y una de las cosas interesantes de esto es que el inverso de ese 42,6, o sea, si lo que resta para llegar al 100%, son mujeres que no están ni buscando trabajo ni trabajando. Y de esos 53% de mujeres, un 30% de ellas no lo hace porque no puede conciliar o reporta que no lo hace porque no, se le imposibilita conciliar sus labores domésticas o labores de cuidado con las responsabilidades remuneradas. Entonces, evidentemente hay una barrera ahí muy importante todavía que derribar. Por otro lado, en lo que es la representación de mujeres en cargos de alta responsabilidad, nosotros el año pasado, este año sacamos con datos del año pasado, el segundo reporte de indicadores de género en las empresas, donde podemos observar que, igual que en el primer reporte, se mantiene una tendencia donde las mujeres, a medida que aumenta el grado de responsabilidad, desaparece la cantidad de mujeres que participan en esos espacios. Entonces, por ejemplo, de las 460 organizaciones analizadas, vimos que un 41% de ellas, 41,5%, no tienen ninguna mujer gerenta, un 51,1% no tienen mujeres directoras, solo un 30% tiene una mujer al menos como directora, un 17,4% tiene entre 2 y 3, y un 0,7% tiene más de 3 mujeres en su directorio. Entonces, evidentemente esto también nos habla de la necesidad de tener más mujeres en espacios de alta responsabilidad, porque son también los espacios donde se pueden ayudar a cambiar prácticas para incorporar a más mujeres. En el tema de la violencia, contarles también que nosotros a nivel de ministerio, el año pasado, justo por esta fecha, porque fue en la época del mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres, lanzamos una plataforma que se llama Chile Alerta, como una iniciativa para poder sensibilizar a toda la población en lo que es la materia de violencia contra las mujeres. Nosotros queremos que todas y todos sepamos de qué se trata la violencia contra las mujeres y qué significa y cómo podemos abordarla como sociedad. Entonces también, esto es una plataforma en la que los dejamos además invitados para que se inscriban, porque pueden recibir una capacitación gratuita de parte de nosotros sobre violencia y primera acogida, que también creo que puede ser muy importante en el contexto que estamos conversando.
Pero para entrar en qué es la violencia contra las mujeres o per se, ¿cómo lo identificamos? La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres dice que la violencia contra ellas se constituye como todo acto basado en la pertinencia de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como también las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de libertad, y esto sí bien se producen en la vía pública o también en la vía privada. Nosotros a nivel de ministerio también con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para contextualizar un poco, el año pasado salieron los datos de la cuarta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de violencia intrafamiliar y también de otros espacios, y vemos que para el año 2020 hay una prevalencia de un 41,4% de mujeres que nos dicen que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto es 2 de cada 5 mujeres si lo pensamos en términos un poco más numéricos. Ahora, si bien ustedes ven al pasar de los años, pareciera que hay un aumento en la cantidad de violencia, y nosotros es importante también distinguir que esto no necesariamente significa que ha aumentado la violencia contra las mujeres, pero puede que haya aumentado la capacidad de entender que uno ha vivido un proceso de violencia o un episodio de violencia. Entonces, con muchas de estas encuestas lo que pasa es que hemos normalizado durante el tiempo tal vez actitudes o situaciones, y como decía Sebastián también, este es un tema que cada día está más presente y que hay más interés en poder cómo abordarlo. Entonces, en la medida que lo vamos abordando, uno va reconociendo en mayor proporción que ha vivido o no situaciones de violencia. Entonces, eso también explica un poco el aumento en este último periodo de la declaración de que mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Por otro lado, contarles que nosotros a nivel de ministerio también durante el año 2020, nosotros tenemos un teléfono que es el 1455, donde mujeres que han sido víctimas de violencia o que temen poder ser víctimas de violencia, pueden buscar orientación y ayuda. Y en este teléfono, nosotros el año pasado, durante periodos de cuarentena y entendiendo toda la situación que la crisis del COVID, la crisis sanitaria nos impuso, vimos un 150% de aumento en las llamadas con respecto al año 2019, siendo los peores meses los meses de mayo, agosto y septiembre, donde incluso vimos incrementos de hasta más de 260%. Y esto obviamente nos tiene que llamar la atención y sobre todo a la acción para poder entender qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo desde todos los espacios y no solamente dejarlo al ámbito doméstico o privado. Otra situación que también ha sido súper relevante y que para nosotros es importante conversar y creo que también se ajusta a lo que se presenta en este estudio, tiene que ver con el impacto de la pandemia en la sobrecarga de labores domésticas y de cuidado. Nosotros durante la pandemia, una de las cosas, hicimos una encuesta como ministerio, con ayuda de ONU Mujeres y de Entel, donde entre muchas cosas determinamos evidentemente que las mujeres seguían distribuyendo y seguían entregando más horas de tiempo a tareas domésticas que los hombres, pero una cuestión interesante fue que vimos que mientras para muchos hombres aumentó un poco en mayor proporción que para las mujeres la cantidad de horas dedicadas a ver películas, series, noticias, o la cantidad de horas al cuidado personal, como comer, dormir, descansar, para las mujeres disminuyó esa cantidad de horas. De hecho, como pueden ver, las mujeres reportan una disminución en mucha mayor proporción que los hombres y un aumento en mucha menor proporción que los hombres. Y lo mismo ocurre en el tema de cuidado personal, donde podríamos asumir como, bueno, mientras las mujeres descansaron o durmieron en menor proporción, los hombres como que lo pudieron hacer en una mayor proporción. Y esto se condice también con otra encuesta que realizamos. Nosotros, previo al contexto de pandemia, sabíamos que las mujeres dedican 3 horas más al día que los hombres en tareas domésticas y de cuidado. Pero gracias a una encuesta del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que también nosotros apoyamos en cierta medida, pudimos ver que en tareas domésticas, a la semana, las mujeres dedicaban casi 10 horas más que los hombres. En cuidado de niños, casi 11 horas más, y en cuidado de terceros casi 7 horas más. Entonces, cuando sumamos y sacamos el promedio de eso semanal, es mucho más que simplemente 3 horas al día, y que evidentemente ha sido una sobrecarga y un momento exacerbado de labores, o de trabajo doméstico para las mujeres al interior de los hogares. Y finalmente esto fue todo como de alguna forma cerrado, comprobado, o el Banco Central nos dio una luz de cómo evidentemente esto también es hacia la dirección en donde va.
Ellos hicieron una estimación sobre el aporte del trabajo no remunerado a la economía de nuestro país. Y en este estudio, el Banco Central logró determinar que si nosotros valorizáramos todas las tareas de labor domésticas y de cuidado al interior del hogar, todo ese valor aportaría un 21% a la economía de nuestro país. Y durante el periodo de pandemia, esto incrementó incluso hasta un 26%. Pero otro de los datos interesantes que reporta el Banco Central en este estudio es que 2/3 de todo ese trabajo está siendo realizado por mujeres. Entonces, evidentemente, hay ahí toda una tarea y un abordaje que tener con respecto a cómo estamos repartiendo las labores y las tareas al interior del hogar y cómo podemos entonces tal vez tener una distribución más equitativa para poder conciliar también nuestras labores de trabajo con las domésticas y tal vez, como les decía anteriormente, tener cada vez menos mujeres que se limitan de entrar al mercado laboral porque no logran conciliar sus responsabilidades domésticas con sus responsabilidades al interior del hogar. Así que con eso espero que haya sido un buen contexto y les dejo la palabra para las siguientes expositoras. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por tu completa presentación. Muy, muy interesante la información que nos entregaste. Y ahora me gustaría dejarlos con Loreto Cornejo. Ella es la División de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, quien nos contará sobre las modificaciones en la acreditación de la norma chilena 3262. Bienvenida, Loreto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludar a todos y a todas las que nos están presentes, digamos, en forma virtual. Estamos muy contentos y muy contentas como Ministerio de haber participado patrocinando este estudio, que es un estudio que efectivamente nos entrega datos muy relevantes, ya sumados los datos que nos ha contado Claudia, y que claramente demuestran que todavía tenemos mucho espacio por recorrer para poder efectivamente lograr que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ya en el país. Y sabemos que este es un tema que es mundial, ¿ya? Y que de otra manera nos ha podido demostrar mucho más la crisis sanitaria que hemos estado viviendo, el cómo efectivamente afecta de mayor manera a las mujeres todas las brechas que históricamente han vivido. Y estamos convencidas y convencidos que la norma chilena 3262 es un camino para ir avanzando justamente en esta línea y equiparar la cancha para hombres y mujeres. Estas brechas que nos han demostrado, digamos, tanto el estudio como Claudia, nos dicen que efectivamente tenemos un gran desafío y que significa el acelerar el cambio cultural, que es, como bien decía Sebastián en algún minuto, se ha estado dando de forma natural, pero efectivamente no es suficiente hoy en día. Necesitamos que esto se acelere, necesitamos que esto efectivamente sea de alguna otra manera un trabajo que todos los actores de la sociedad estén comprometidos para ir logrando que efectivamente vayamos avanzando de una manera mucho más rápida. Y para eso, como les comentaba, la norma chilena 3262 es un instrumento que permite, al instalar un sistema de gestión en la estrategia del negocio de la organización que se adhiera, ¿ya? Pero además en la cultura corporativa, a través de estos otros ámbitos que aborde, que también Sebastián los había mencionado, permite lograr este cambio cultural de una manera sostenida, de una manera realmente que implica cambios profundos, ¿ya? Dado que se instala en el ADN de la organización y se instala además en el ADN de cada una de las personas que trabajan en esa organización. Por lo tanto, no depende de quién en ese minuto esté o no liderando la organización, sino que es algo que se instala, que va permitiendo una mejora continua y que realmente logra cambios profundos para que la igualdad de oportunidades, de derechos y de deberes de hombres y mujeres, ¿ya? Y el bienestar, tanto de colaboradores como colaboradoras, trabajadores como trabajadoras, sea algo sostenido en el tiempo. Y por lo mismo, ya con el Instituto Nacional de Normalización hemos estado trabajando como ministerio en varias mejoras en lo que implica la norma chilena 3262, con la idea de lograr incentivar que muchas más organizaciones se adhieran a
a este gran instrumento, que como les decía, estamos más que convencidos y convencidas que es una gran solución para lograr acelerar estos cambios, y estos cambios que hoy día se necesitan tanto. Y aquí les quiero comentar de 4 cambios que hemos hecho ya y que hemos trabajado justamente con el INN, ya, y que tienen que ver con ajustar algunos aspectos de la directriz que se llama directriz DAD35, que la pueden encontrar en la página web del INN para tener más claridad de qué se trata, pero que básicamente regula el proceso de certificación de la norma HNA 3262. ¿Ya? Y básicamente lo que hicimos y que ya está vigente, para que ustedes tengan conocimiento, ya por un lado incorporamos el concepto de multisitio, ¿ya? A esta directriz, y básicamente lo que implica esto es que toda organización que tiene un área que habitualmente es como el área central, la casa matriz, ¿ya? Que desee certificar no solo, digamos, esta casa matriz, sino que además la sucursal, la faena, los otros sitios, ¿ya? Va a poder utilizar como sistema de gestión un único sistema de gestión, que es efectivamente el que hace inicialmente en esta área central o casa matriz, ¿ya? Y después replicar y hacer ¿cómo se llama? Un aumento de alcance, digamos, expresión de alcance de cada uno de los otros sitios, usando como sistema central el que ya implementó en el primer sitio, que es el área central, y luego solamente realizar lo que implica la implementación, o lo que implica, digamos, la auditoría externa o certificación, aquello que tenga que ver con los sitios nuevos que se van sumando, como por ejemplo la revisión de la infraestructura o la entrevista a los colaboradores y colaboradoras que están en esos sitios. Ahora, es súper importante tener claro, para poder utilizar, digamos, este concepto multisitio y saber que la organización es o califica o no califica como multisitio, tiene que ser revisado primero por la casa certificadora y después por el INN, ¿ya? Porque el requisito más importante es que tienen que tomarse las decisiones centralizadamente. O sea, el área de gestión de personas, de recursos humanos, tiene que estar centralizado. Y no tiene que haber un área de recursos humanos o un área o una gerencia general en cada una de los sitios, ¿ya? Pero eso, como les digo, tienen que verificarlo con la casa certificadora. Otro tema que vimos y que creemos que es súper importante, ya, es un ajuste del número de personas a entrevistar. La norma chilena 3262 exigía, digamos, con la directriz anterior, de que se tenía que entrevistar un 20% de la dotación del sitio que se está certificando. Hoy en día se generó una tabla, ya, que va disminuyendo ese porcentaje en la medida que la organización es más grande, tiene mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Solamente como para darles un ejemplo, ya hasta ahora una organización que tiene 1.300 personas, ya con su 20% tenía que entrevistar para poder certificarse a 260 personas. Con la nueva directriz va a tener que entrevistar a 168, que equivale a un 13% de la dotación. Y si nos vamos a una empresa un poquitito más grande, de 4.000 colaboradores y colaboradoras, ¿ya? Hasta la directriz anterior, que incorporaba el 20% para la entrevista, tenía que entrevistar a 800 personas, ¿ya? Lo cual efectivamente es un número bastante importante. Hoy en día, con la nueva directriz, tienen que entrevistar a 216. O sea, un 5,4% de la dotación del sitio, no un 20%. Y finalmente, para aquellas organizaciones que son mucho más grandes y que quieran, digamos, implementar por ejemplo, una empresa de 10.000 colaboradores y colaboradoras, ¿ya? Tenían que entrevistar con la directriz anterior 2.000 personas, que era el 20%. Hoy en día tienen que entrevistar a 264, que equivale a un 2,8%. Este cambio es súper importante porque este cambio implica que se disminuyen las horas auditor o auditora, ¿ya? De la casa certificadora, y eso impacta directamente en un costo menor. O sea, significa efectivamente que el certificarse va a implicar un costo menor. Luego se generó un contenido mínimo de preguntas para las entrevistas que las casas certificadoras van a tener que
implementar, y esto básicamente con la idea ¿cómo se llama?, de que aquellos puntos que realmente son los más trascendentales para la certificación ya estén contenidas en las preguntas y en las consultas que hacen a los colaboradores, colaboradoras, trabajadores, trabajadoras, las casas certificadoras. Y finalmente, ya estamos en estos minutos en una elaboración de una guía de interpretación de los requisitos de la norma, porque efectivamente otra cosa que nos percatamos es que hay una variedad de interpretación de la norma, porque la norma en sí no es tan específica. Entonces, muchas consultoras, digamos, implementadoras, o también las certificadoras, pueden pedir cosas que efectivamente son interpretables. Entonces, esta guía nos va a permitir de otra manera disminuir esa variedad de interpretación, ya cosa de que todos y todas las organizaciones puedan saber efectivamente qué es lo que tienen que hacer para implementar y cuáles son realmente los requisitos mínimos que solicita la norma. Con estas mejoras que estamos haciendo con el INN, esperamos efectivamente el poder aportar, el invitar a todas las organizaciones que se sumen a la norma. Como les comentaba, creemos que claramente es un instrumento que permite hacer cambios profundos, importantes, de forma sostenida en el tiempo, y que va efectivamente a acelerar el cambio cultural que tanto necesitamos como país y como mundo, como sociedad, y para el bienestar tanto de colaboradores como colaboradoras de las organizaciones. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ya existe en la página web del Ministerio un banner que dice Norma Chilena 3262, en el cual efectivamente ustedes pueden ingresar y ahí aparecen teléfono, aparecen mail para cualquier consulta. Nosotros como Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer estamos absolutamente abiertos a apoyarles, a ayudarles para que puedan de alguna manera implementar y certificarse en la norma. Hoy en día hay 41 organizaciones, hay más de 30, casi 40 organizaciones que están implementando, y bueno, creemos que es importante que cada vez más se sumen más organizaciones. Así que muchas gracias. Loreto, muchísimas gracias a ti por tu presentación, por toda la información que nos entregas. Y los invito para que podamos revisar algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Les cuento que tenemos una pregunta que es para Sebastián. Entonces, Sebastián se puede acercar al computador, a la cámara, para que podamos revisar la pregunta. Gracias, Sebastián. Nos pregunta Vanessa, quisiera saber si han notado que el estudio lleva a que las organizaciones se motiven e implementen la norma 3262. Sí, efectivamente, cuando diseñamos el estudio, justamente, y cuando hemos visto, como hemos ido a contactar empresas para que se certifiquen, existe como temor en términos de las brechas que tienen las empresas, cuánto les va a costar en términos de esfuerzo poder implementarse. Y justamente teníamos esa duda, queríamos justamente levantar esa inquietud, y la idea es exactamente entender más o menos en qué nivel están, y por lo tanto invitar a las empresas a partir del estudio en que efectivamente hay trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay cosas que ya se han adelantado y que efectivamente el esfuerzo que se va a requerir, y ahora con los cambios que señala Loreto, ¿verdad? Va a ser más sencillo. Y no requiere cambios importantes, pero no cambio de toda la organización, como algunas veces aparece como el temor de que va a cambiar todo de la noche a la mañana. Así que sí, efectivamente esa es la idea a partir del estudio, generar esa invitación. Sebastián, mira, nos llega una pregunta recién de Antonio y dice, una cosa es implementar prácticas, pero otra distinta es cambiar el mindset. Hay pensamientos que ya están arraigados y que llegan a ser invisibles. Entonces, desde sus miradas, ¿qué es lo que puede ayudar en esa línea? Perdón. Sí, efectivamente, un poco lo que comentaba Claudia también, y lo que de alguna manera nosotros estamos como señalando es que efectivamente hay un primer impulso que tiene que ver con establecimiento de normativas, de elementos como más directrices, ¿verdad?
más formales, pero básicamente de lo que se trata, el cambio real va a venir a partir de un cambio cultural. Y un cambio cultural que tiene que ver con la generación de instancias de conversación, con la realización de este tipo de estudios, de este tipo de conversaciones, que es efectivamente lo que nosotros o sea, que es lo que estamos propiciando. Las normas nos sirven cuando se busca darles la vuelta, cuando se busca cumplirlas formalmente, pero no cumplirlas en el fondo, ¿verdad? Sino que lo que se busca es que efectivamente las normas se convierten en conducta, en actos día a día de las personas, en las organizaciones, pero también que se incorporen como valores personales. Y en ese sentido la discusión, la conversación, el cambio cultural es lo que debiera propiciar todo este cambio que parte efectivamente, o que ayuda también todo el tema normativo. Gracias, Sebastián. Acá tenemos una pregunta de Teresa, no sé si te la dejo planteada a ti o también alguien quisiera complementar, alguien más del panel, y nos dice, como una organización interesada en conciliación e igualdad, ¿puede contar con algún instrumento diagnóstico que le ayude a establecer un punto de partida? ¿La norma incluye algún componente diagnóstico? Efectivamente, ya es el trabajo que hacemos un poco en Reactive, ¿verdad? El proceso de acompañamiento incluye un diagnóstico inicial para las organizaciones, entender en el proceso que están para luego establecer las brechas y los cambios que se requieren. Un poco este instrumento busca recoger también, o sirve también para generar ese tipo de indicadores y de dimensionamiento al interior de las organizaciones. Es un poco la idea también, o sea, partir de esta evaluación como general, global, pero también este mismo instrumento sirve o puede servir para hacer un diagnóstico al interior de cada una de las organizaciones. Pero entiendo que todas las consultoras, todas las empresas que hacen los acompañamientos tienen que realizar este diagnóstico inicial. Muchas gracias, Sebastián. Y acá tenemos una pregunta que es para Loreto o para Claudia, no sé si a lo mejor estarán cerca, mientras les puedo ir leyendo y nos dicen, tomando en cuenta las dimensiones que se abordaron en el estudio y los resultados, ¿cuál sería el ámbito que necesita ser más estudiado a futuro? Creo que voy yo. Sí, efectivamente yo creo que el tema del ambiente de trabajo, que es un poco, me cuelgo de la respuesta anterior, ¿verdad? Que preguntaban por el cambio cultural, es lo más importante. Efectivamente, el tema de gestión de personas es un cambio que se puede realizar, que se puede establecer, que se puede de alguna manera ordenar o solicitar para que ocurra de una cierta forma, se puede parametrizar. Pero el ambiente laboral, lo que ocurre en el día a día, hay que recordar que bueno, somos personas trabajando, y esas personas que trabajamos tenemos valores, tenemos vida, tenemos historias, y en el día a día, en ese relacionamiento diario, es donde nos aparecen los prejuicios, que muchas veces son inconscientes, nos aparecen nuestras historias, nuestros problemas personales, nuestros traumas de infancia, ¿verdad? Que los proyectamos muchas veces en los otros, en los relacionamientos, y esos elementos son los que tenemos que trabajar y entender temas un poco de justicia, digamos que no es justo que una parte de la sociedad se lleve toda la carga laboral y de conciliación, digamos, como el trabajo doméstico, ¿verdad? Pero también entender qué es lo que queremos construir y cómo lo queremos construir como sociedad en general. Entonces, diría que la parte más profunda que es necesario ir trabajando, desarrollando y que también tiene que ver con el tema del acompañamiento es la parte del ambiente laboral, pues ahí es donde se juega el día a día y los temas de infraestructura y de selección de personal, ¿verdad? De gestión de las personas, como decía, son temas que se pueden resolver un poquito más normativamente. Siempre también hay que trabajar para que no darle la vuelta, para no encontrar la pillería, pero
pero se puede hacer más simplemente desde ahí. Gracias, Sebastián. Nosotros ya estamos en la hora, sabemos que tenemos que ir cerrando y nos llega una última pregunta y nos dice Laura si desde el ministerio existen asesorías o apoyos a las organizaciones para comenzar con el trabajo de sensibilización sobre igualdad de género para preparar el terreno ante la certificación. Comentarles que efectivamente nosotros como Ministerio y también como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género hacemos algún apoyo, pero más bien de orientación. Nosotros efectivamente no hacemos asesoría, no somos consultora y tampoco tenemos la capacidad física como para aquello. Entonces, toda aquella organización que quiera o de otra manera se interese, nos puede contactar, como les decía yo en la página web, hay un banner que dice Norma Chile 262 y hay algunos mail, ya, para nosotros darle las primeras orientaciones, ya, y luego que efectivamente estas organizaciones continúen, ya sea apoyándose con una consultora implementadora, que hay muchas en el mercado, ya, o sola, eso ya depende de cada organización. Pero la primera orientación la podemos hacer nosotros o el Servicio Nacional de la Mujer sin ningún problema. Muchas gracias, Loreto. Y bueno, ahora sí ya sabemos que estamos ahí rayando en el tiempo y quería saber que Ingrid, si nos quieren dejar un último mensaje de cierre, una última invitación para ir cerrando y despidiéndonos de nuestros invitados. Muchas gracias, Carol, por la palabra. Sí, la verdad es que con relación justamente a este informe de resultados, invitamos a todas las personas que están conectadas y las que posteriormente van a ver este video, ¿cierto?, a contactarnos, ¿cierto? De todas maneras, todos los que participaron también y que pidieron los resultados, se les va a hacer llegar este informe, y también por intermedio de todos nuestros partners y asociados que nos ayudaron con la difusión de este estudio. Entonces, muchas gracias, Carol, por toda esta actividad. Muchas gracias al Ministerio, muchas gracias a todos quienes nos apoyaron y fueron parte de esta encuesta. Y sigamos en este camino de reducir brechas de igualdad de género y avancemos, ¿cierto?, en nuestros espacios familiares, ¿cierto?, laborales y personales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ingrid. También quiero agradecer a Loreto, Claudia, Sebastián y también a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, les recuerdo que la grabación de este encuentro quedará desde ya disponible en el canal de YouTube de Otix Fofa, así que los invitamos a revisarla y a compartirla las veces que ustedes deseen. También los invitamos a revisar Abra en www.abraaprendizaje.com, donde también podrán encontrar todas nuestras charlas y más contenido. Muchísimas gracias otra vez y nos despedimos deseándoles un muy buen día a todos. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Chao.